divino que es este edificio, lo que es el correo, es increíble. Pensar que está por cumplir 100 años. A mí me hubiese encantado trabajar ¿De cartera? Sí, ¿Sí? sí. No hubiese llegado nunca las cartas a destino sin antes echarles una miradita. ¿Hay algo más lindo que leer cartitas ajenas? Sí, no, la verdad que no hay nada más lindo. Pero para eso hay un montón de libros que tienen cantidad de cartas ajenas donde vas a poder leer todo. Pa. Mira, está el Museo Postal adentro del correo. Es divino. Genial. Divino. Me encanta que... Ay, mira, esto es belleza. Son divinos. Me encanta además cómo ha ido la evolución. Este es el más lindo para mí, sin duda. Sí, sí. Que yo creo que hasta no hace mucho, 20 y pico de años, había alguno en la calle. Y cuando metías la carta sentías como un vacío, como que llegará. No, ¿Llegará? Llegará a destino. Decías, bueno, ahí va. No, sí, siempre llegaban. Bueno, te voy a hacer una historia rapidita antes de esto, antes de que esto sucediera. ¿Cómo se comunicaban? Contame. Antes, ¿vos te acordás en la escuela que te decían los incas, los chasquis o chasques? Sí. Que iban corriendo de un lugar a otro llevando los mensajes. También era con señales de humo, como veíamos en las películas. Después, más adelante, tallaban el mensaje con unas placas de cerámica o si no de plomo. De plomo también. Hasta que por fin ¿Las palomas mensajeras? Palomas mensajeras, También. papel, más o menos en el siglo XVII la actividad postal estaba a full. A full, es verdad. A full, a full. Pero vengámonos un poquito más acá, en la época artiguista, donde, bueno, no solamente Artigas, sino que los próceres, pero fundamentalmente Artigas, tuvieron una efervescente etapa de cartas y bueno, alguien, por suerte, se ocupó de recopilar. La historiadora Ana Ribeiro hizo una serie de libros con la recopilación de las cartas de Artigas que debe estar genial. Debe haber cosas interesantísimas. Ella la hizo, creo que están en el Archivo General de la Nación, esas cartas, así que estaría bueno ir a verlas. En este entorno en donde tú recibiste de alguna manera las cartas de Artigas, y yo buscando libros, lo que encontré fue que es una edición de hace un tiempo ya, que recopila una cantidad de cartas de este señor. ¿Cómo fue esa experiencia? Contame un poquito. Bueno, este libro fue producto de Los tiempos de Artigas, que se publicó con el diario El País. Sí. Los documentos tienen un encanto muy especial. Digo, pero no son solo cartas, a veces son recibos de compra, de venta, partes militares, entonces son papeles. Papelerías, sí. Entonces, cartas y papeles de los tiempos de Artigas. ¿Es fácil de descifrar la letra de Artigas? Cuando estás acostumbrada, sí, las letras de Artigas, porque según el secretario, no es fácil y no es solamente la letra, eran las abreviaciones que tenés que conocer. Por ejemplo, ¿sabés cómo se solía poner el mes de octubre? No. 8, B larga, R-E en chiquito arriba. Octubre. Claro. ¿Está? Las cartas solían terminar con una fórmula que es QSMB. ¿Qué? Su mano besa. ¿Qué su mano? Besa. Besa. ¡Ay, qué divino! ¿Hay algo más lindo que meterse en las cartas ajenas? No. No, en absoluto, no. Es maravilloso. Porque cuando ves documentos así como estos, hay que tener en cuenta por lo menos dos grandes categorías de cartas, de la palabra cartas, para tomar solo cartas y no papeles, ¿no? Tú puedes estar escribiendo una carta de tono íntimo, entonces es personal, es a un familiar,
Y luego una carta con tu condición de hombre público. Entonces, siempre tenés que discernir, ¿es un documento público o es un documento privado? No es lo mismo Artigas escribiéndole a su hijo Juan Manuel que Artigas escribiendo a la Junta de Paraguay el 7 de diciembre de 1811. Artigas, por ejemplo, habla de cuando le escribe a su futura esposa, Rafaela, ahí está, le dice de alguna manera que se va a casar para ampararla. Sí. No es tanto a ella la carta, sino Ahí la está. carta, esa es una nota formal, Sí. con su yo público, en el que él dirige la carta a las autoridades de Blandengues, Sí. a quienes les pide permiso para casarse. Ahí está. Porque es la obligación de un soldado de la época pedir permiso para contraer matrimonio. Permiso que también tiene que hacer frente a las autoridades eclesiásticas porque ella era su prima. Entonces, para eso, que era bastante más común en la época de lo que se piensa, y hay que pensar en los pocos pobladores originales y en cierta cercanía de los núcleos familiares, ya había estipulado que entonces el sacerdote los manda a rezar tantos Padre Nuestros durante una X cantidad de meses y estaba disculpado. Pero él tiene que justificar en una época en que no había demasiado lugar para la justificación amorosa en términos puros. Entonces justifica que su prima, que ya tiene la edad provecta de 29, 30 años, para aquella época ya una mujer mayor, que se piensa que se había alejado de la posibilidad de matrimonio, entonces es su prima hermana, ¿no? Es mucho. Es hija de su tía. Entonces, su tía y suegra cuando se casa, que es con quien sí tiene correspondencia directa, muchas veces. Entonces ahí él justifica ante el regimiento por qué pide casarse con ella y explica la situación de la voy a amparar, porque si no, ¿dónde quedaría? Ahí está, ahí le diste un giro que me gusta más. Para un historiador, una carta de época siempre es una seducción mayor, porque es una especie de gran confesionario, una carta, ¿no? O sea, se confiesa al hombre público, construye un yo público, construye una determinada verdad que quiere que es la que se sepa y se recuerde de él, y se confiesa a puertas cerradas un hombre público, un soldado, un hombre enamorado, un padre que se despide de sus hijos. Hay cosa más emocionante en la correspondencia de Artigas que la carta que le escribe a su hijo mayor, Juan Manuel, cuando sabe que solo le espera la derrota y le encarga una tropilla de caballos todos del mismo pelo. No dejes de reclamarlos, los tiene fulanito, no dejes de reclamar la carretilla. Si la precisa, déjasela, pero sabes, es tuya, la tienes que cuidar. Y ampara al pequeño Santiago, su hermanastro más pequeño que había tenido con Melchor a Cuenca. Es un hombre que se despide, pero no deja de tener responsabilidades, ¿no? Entonces, una carta es una joya documental siempre. Tenemos acá, además de las cartas de Artigas, una edición que se hizo acá y que sería divino tener, así como muchas ediciones de eso, que son las cartas de Rivera a Bernardina. ¿Y qué me contás de eso? Sabes que yo no las conozco. Ay, lo que te perdés. Sí, ¿no? Porque, claro, porque estas son las cartas más íntimas y más amorosas de un matrimonio muy difícil de entender para el que lo mirara de afuera. Porque todo el mundo sabe que Rivera fue un hombre absolutamente mujeriego y seductor y que la engañó repetidas veces, pero tenía un vínculo de amistad y de adoración por esa mujer a la que engañaba sistemáticamente una y otra vez. Y ella lo siguió con una lealtad y una fidelidad, se arriesgó en el campo de batalla, se arriesgó a seguirlo en todos sus destinos, las penurias que uno y otro vivía, porque ella vivía las penurias de las situaciones bélicas en las que él estaba implicado,
y le contaba, pero a su vez le contaba amorosamente el avance de cada uno de los niños en las tareas escolares, en los pequeños recuerdos que le mandaba. Y luego ese reproche, hace tanto que no me escribes. Una cosa, un escarceo amoroso absolutamente tierno de un matrimonio, bueno, quizás difícil de entender. Bueno, estamos con todas las cartas entonces sobre la mesa. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes por difundir. Qué difícil debe haber sido descifrar esa letra. Era Después ilegible. pasarla a algo claro para que nosotros podamos entender. Súper difícil. Súper difícil. Pero mira lo que te quiero mostrar. Ah, mira, esta es la línea del tiempo del correo. Exacto, pero mira, detenete acá. ¿Dónde fue el primer administrador de correos? Un lugar sagrado. Exacto, en Durazno, donde transcurrió mi niñez. Exacto. Mirá vos. Bueno, parte de mi adolescencia. Bueno, y ahí también leí este libro, Papaíto, Piernas Largas. Amado por multitudes. Exacto, fue el primer libro epistolar que leí. Sí, yo también. Sí, creo que es la historia de una chica, bueno, creo que empieza con 200, que es niña, que está muy sola, es huérfana, Muy pero tiene un protector desamparada, sí. que le paga su educación en un internado y ella le escribe cartas asiduamente contándole cómo le va y todo, y es hasta que crece. Esto fue furor, Fue hicieron furor, películas, creo que obras de teatros musicales también, le fue bárbaro. Ahora, esto de escribir cartas a mano y en papel está como fuera de órbita, está como fuera de moda y ya no se hace. Ahora todos los mensajes, Todo el electrónico. soporte es online y rapidito y al pie y nada de florearse demasiado, ¿no? No, pero hay gente que todavía pelea por las cartas y hay grupos que fomentan justamente eso, volver a la escritura de cartas, postales, al papel. Y estuvimos con Bettina Novarese y ella integra uno de estos grupos y nos cuenta cómo es. Bettina Novarese nació en Piriápolis. Aunque estudió turismo, derecho, marketing y traductorado de inglés, desde 2014 practica y dicta talleres de escritura consciente y caligrafía. Creo que el factor en común es que quienes hacemos esto tenemos como esa intención de dejar un legado. Claro. A nuestra descendencia, que no tiene por qué ser un hijo. No, Descendencia, porque a veces descendencia se tiene sí. que leer solo... No, amigos, familia, que nos lean cuando no estemos, cuando ya hayamos partido. Y en el medio hay un propósito para el para ahora, porque también lo hacemos por nosotros. Porque nos libera, terapéutico. Súper terapéutico, es un arte terapia. Que no es solamente de las cartas, sino es de volver al papel, del memory keeping, del recopilar memorias, formato papel. Se usan algunos elementos digitales, ¿sí? Porque para empezar utilizamos fotos también. Claro. Pero más que nada es el recolectar memorias para seguir tu vida hoy por hoy, porque cuando lo que escribís en una tarjeta o en una carta, que además si haces una tarjeta la haces vos, con tus insumos, con tus papeles, no la comprás. No la compras. No, eso es delito. No vale. No vale, Bien. no vale. De las reglas está que no vale. Y también está que cuando envías esa carta, que ahora te digo hay diferentes, hay penpal que ya están establecidas y se arman grupetes. ¿Y qué se cuentan? Y bueno, generalmente, depende del grado ¿La de... conoces a la persona a la que- Bueno, depende del grado de si la conoces, Ah. si no la conoces, pero generalmente no es que nos contamos, no son cosas extensísimas de nuestra vida, más bien hablamos de nuestro amor por ese momento, ¿no? Por el ya el hacerle la carta y el hacerle la tarjeta a la persona tiene un valor sentimental muy grande. Y cuando la abrís y decís, ¡ay, qué lindo esto y el papelito! Porque normalmente Claro. hacemos eso, lo acompañamos con un correo bonito, que se le Claro. puso en español, es un nombre espantoso. Snail mail es en inglés, que es ese, porque hay algo fundamental, tiene que ir por correo tradicional. Vos hoy me hablabas de lo consciente. Yo te decía, claro, que no es lo mismo, que a mí me parecía que no era lo mismo sentarte en la computadora y teclearle a un mail, mandar un mail, que sentarte y empuñar la lapicera y que eso te hace ser más consciente. ¿Tiene que ver con esto? Tiene todo que ver. Yo soy una gran defensora de la escritura a mano y del journaling, que es mi principal actividad, junto con la caligrafía moderna. Por eso te digo que todo Sí. viene enrabado con otras cosas.
Yo no escribo con brush lettering cuando escribo, le escribo el nombre, Claro. pero todo está unido. Cuando escribís a mano, hay como un hilo conductor orgánico, no sé si se interpreta la palabra, pero creo que sí, que hace que hagas mucho más consciente lo que estás queriendo decir, que si lo escribís en un mail, que además te lo corrige solo, o si lo escribís en el teléfono. Es una terapia cuando tú estás haciendo eso a mano. Pero también es una terapia para quien lo recibe. Yo sueño que esas cartas, esas tarjetas, esos diarios, algún día alguien los reciba. No sé si va a ser mi hija, que es como mi descendencia más directa y obvia. Tal vez es otra persona. Claro. Estos son, por ejemplo, son diarios donde justamente lo que escribo son eso, pequeñas cartas. Cartas a mí misma en este caso. Esto mismo lo podrías el día de Ese mañana. es un diario de este me decías que era el del año pasado. Sí. Esto lo voy llevando, sí, no tiene fecha, pero lo voy llevando ahora. Y estos son art journals. Estos más en papel, con más escritura. Y estos un poquito más visuales, Claro, ¿no? Con con más fotos, escribo, acá está tu acá está mi gorda, escribo Claro. varias cosas, pero con mucha... Sí, con sí. mucha gráfica, ¿no? Sí, Con sí, mucha, sí, porque sí. esto está también como muy relacionado al diseño, obviamente. Claro. Todo lo cuidas mucho. Una entrada. Claro. Es el día de hoy. Bueno, Betty, muchísimas gracias. Por favor. Me gustó mucho la parte en que Bettina cuenta del legado, ¿no? De que ella hace eso para dejar un legado a futuras generaciones. Sí, y de cartas también, esas cartas que quedan, vamos a hablar en el próximo bloque, donde hablamos de esas misivas, pero relacionados con la receta de un pastel de cáscara de papas. Berito, mira, este vitral del mundo azteca muestra cómo Moctezuma recibe un mensaje. Y acá la gente del correo nos explicaba que si ese mensaje que vos ves ahí tenía malas noticias, le cortaban la cabeza. Ay, Dios. Vos sabés que yo tenía una amiga mexicana Sí. con la que me escribía regularmente durante mucho tiempo. Se llamaba Valentina y vivía en Mérida, Yucatán. Y que nos escribimos años. ¿Vos? ¿Intercambiaste muchas cartas Muchas, vos? muchas. Yo de niña también. Esperaba con ansiedad la carta. Yo era filatelista y le escribí a la revista Villiquen que, por favor, conseguir para cambiar Quiero sellos. amigos. Quiero amigos. Y después durante años nos escribimos. Yo esperaba en casa esas Ay, cartas. sí. Qué lindo que era cuando llegaba el correo, ¿no? Cuando te llegaba la carta por abajo de la puerta. Divino. ¿Vamos a los libros? Vamos a los libros. Yo te voy a contar de Helen Hanff, que el año pasado lo leímos Sí, las dos. las dos. 84 Charing Cross Road. Es un libro de no ficción divino. Helen Hanff era una escritora anónima, no muy conocida, estadounidense, con una personalidad bastante excéntrica, muy maniática, y en un momento le escribe a un librero de Londres que por favor le busque determinado libro. Y empiezan a intercambiar durante muchos años el amor por los libros. Él le consigue textos inencontrables y se genera ahí una relación brutal. Y ella, en determinado momento, no le iba muy bien como guionista, decide hacer una recopilación de estas cartas, un editor las ve y dice, con esto rompemos récords. Y la verdad que es un libro que sigue vigente hasta hoy y es una belleza. Es divino, sí, la verdad que vale la pena. Bueno, el otro, que también lo lees de un tirón y que lo leímos las dos, es La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata, de Guernsey. Es larguísimo el título. El título es larguísimo. Guernsey es una isla inglesa. Yo no sabía, además está bueno porque también conoces eso, que fue el único territorio inglés que fue invadido por los alemanes. Y bueno, es la historia de Juliet,
es una chica que está en Londres, que quiere ser escritora y que, bueno, recibe un día una carta de alguien de Guernsey que encontró su dirección adentro de un libro. Eso es Entonces divino. es todo la correspondencia que se va generando entre ellas. Ella descubre que ahí había una sociedad, un club literario, y por qué se creó ese club. La verdad que es precioso y además hay una película que Ay, es divina. divina. Vos y yo la vimos juntas La como vimos dos veces. Sí, la vimos juntas 2 veces. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Dear Mr. Adams, I so hope that you might allow me to come and meet your society. So happy to make your acquaintance. Darcy! Hello. Hello. You painted such a vivid story in your letters. It's so compelling. Let the have full experience. Potato peel pie. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Es una carta de amor a los libros. Brutal. Realmente. Igual te quiero decir que hubo un libro que tú me prestaste que me Sí. exasperó de una manera. Vos ya sabés cuál Sí, es. ya sé cuál me estás Querido diciendo. Diego, te abraza abraza. Kiela, de Elena Poniatowska, que es la relación de carta. En realidad no es una relación, son 12 cartas creo que le manda Angelina Beloff a Diego Rivera, al pintor. Pero es ficción. Sí, convengamos. ya sé. Pero él nunca le contesta y ella sigue, insiste. Me sacó de quicio. Y vos hablaste con Rosario Lázaro Lázaro Igoa, exacto. esta escritora uruguaya que prologó esa obra. Esta nueva edición que se realizó ahora. ...19 de octubre de 1921. En el estudio todo ha quedado igual, querido Diego. Tus pinceles se yerguen en el vaso, muy limpios, como a ti te gusta. Atesoro hasta el más mínimo papel en que has trazado una línea. En la mañana, como si estuvieras presente, me siento a preparar las ilustraciones para Floreal. Rosario, eso que acabas de leer es el comienzo de una de las cartas que está en la novela Querido Diego, te abraza Kiela, de Elena Poniatowska, que bueno, es una reedición y que tú prologaste. Nosotros justo estamos acá en la Embajada de México, estamos rodeados de fotos en las que está Diego Rivera, justamente a quienes van dirigidas todas esas cartas. Contanos cómo fue ese proceso de prologación de la novela. En realidad fue una invitación de Banda Oriental y bueno, fue un ofrecimiento de prologar ese libro que yo no había leído los diarios de Frida Kahlo en su momento y bueno, luego otras obras asociadas, ¿no? Otras obras que se relacionan de alguna manera u otra con este libro de Poniatowska. Había leído Poniatowska antes, no este libro breve. ¿Qué te generó, Angelina, esta mujer que de alguna forma tan sumisa? Fue algo bastante removedor, ¿no? Conmovedor también, el hecho de ver estos 9 meses de leerlo, estos 9 meses de cartas sin ninguna respuesta, ¿no? Porque justamente partamos del principio de que si bien Poniatowska se inspira en parte en los diarios de Angelina, la pintora rusa con quien Diego Rivera estuvo casado en París, al mismo tiempo no es que todo provenga de esos diarios, ¿no? Hay una ficcionalización en torno a todo ese material y que también busca un determinado propósito. No lo hablé con Poniatowska, ¿no? Pero creo que como lectora, como lectores, siempre podemos inferir cuestiones que van saliendo de esa arquitectura de la novela, ¿no? Y en torno a eso, creo que lo principal fue justamente eso, ¿no? Cómo poner a Angelina, a Kiela, ¿no? Como le decía Diego, en un lugar muy
complicado para lo que sería la narrativa contemporánea tan preocupada por El lugar de la mujer. heroínas más evidentes, ¿no? No deja de ser una heroína, ¿no? O sea, una heroína en sentido contrario, si queremos, de signo contrario, ¿no? Ella es la mujer de Diego Rivera, es la mujer que da a luz a un hijo de Diego Rivera que muere a los pocos meses de nacer en medio del frío y el hambre de París. Y es la mujer que a pesar de todo eso le escribe, y le escribe de una manera tan ferviente y tan ciega, si se quiere, ¿no? Que no deja de conmover en la lectura, ¿no? Es una lectura bastante intensa y bastante conmovedora, diría, ¿no? Justamente por eso, por ese lugar en que Poniatowska deja, la coloca, la construye a Angelina. ¿Y por qué te parece que Poniatowska justamente eligió ese papel, es decir, esa imagen que pone a Angelina en esa posición, ¿no? A esta pintora que además podía brillar con luz propia, y a él, a Diego Rivera, que es un tirano, básicamente, lo muestra como una persona muy egocéntrica y muy, no sé, que deja de alguna forma a esa familia en París y se va y no da señales de vida? De alguna manera creo que ahí o sea, lo que se está jugando también y que es otra de los puntos que a mí me interesaba resaltar en ese prólogo, ¿no? La escritura de los prólogos, ¿no? Que tratar de no decir demasiado, pero bueno, dar algunas claves de lectura que puedan llegar a estimular otras lecturas, ¿no? Creo que en el fondo ahí está la dedicación a la obra, ¿no? O sea, el poder dedicarse a la obra de una manera tan pasional, tan integral, tan ferviente, incluso con la misma fiebre que siente Angelina por Diego. Pero ahí hay algo interesante, en definitiva es em, la intención última de Poniatowska, vaya a saber ¿Cuál fue? cuál, o sea, sí que importa es ver cómo cada uno de esos artistas va pudiendo encontrar el espacio, el tiempo, la dedicación a su propia obra, ¿no? Esa devoción a una obra propia. Y creo que ahí es algo que tal vez no sea tan evidente bueno,